La que vamos a continuar se titula Ciberseguridad, ¿dónde está nuestra normativa? Y para ello nos acompaña Héctor Alejandro Martínez Durán, quien es licenciado en Derecho, especialista en Derecho Fiscal, maestro en Derecho Administrativo y doctorando en Derecho. Su experiencia profesional es en el Poder Judicial de la Federación y litigio. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos. De antemano agradezco la invitación de la Facultad de Ciencias para participar aquí como una representación de la Facultad de Derecho. Antes que nada quisiera decir resaltar la importancia de eventos de esta naturaleza, donde se procura que los estudiantes de pregrado, posgrado, se involucren más en este nuevo fenómeno de la ciberseguridad en el marco de la industria 4.0. Y es que es imperativo considerar que así como hemos vivido una primera, una segunda, una tercera revolución industrial que modificaron totalmente el paradigma de la sociedad y de medios de producción, del ejercicio del trabajo, hoy estamos viviendo el inicio de esta nueva revolución, la cuarta. Bien, nombré esta presentación como ciberseguridad, ¿dónde está nuestra regulación? Y es que, a diferencia de otras latitudes, donde es muy fácil advertir una regulación de ciberseguridad, y es que las mismas leyes llevan el nombre ciberseguridad inscrito en sus títulos. Aquí en México no tenemos una ley de ciberseguridad. Sin embargo, esta regulación, un tanto incipiente, se encuentra atomizada en múltiples normas. Y bueno, producto de esta plática justamente vamos a señalar algunas de las más importantes en diferentes jerarquías normativas. Aquí justamente les señalo cuáles son las referencias internacionales y por qué precisamente señalo estas, Estados Unidos y la Unión Europea. Porque constantemente el legislador mexicano, es decir, Congreso de la Unión, retoma lo que se ha hecho tanto en Europa como en Estados Unidos y lo tropicaliza para que sea norma aquí, en México. Entonces, es un punto bien importante destacar. ¿Por qué me centro en ellos? Sabemos que Israel, por ejemplo, tiene un desarrollo impresionante en ciberseguridad, pero no es habitual que el congresista mexicano, que el legislador mexicano tome ideas de un país tan lejano y que además habla un idioma tan distinto. Es más natural que retomemos ideas, por ejemplo, de España, de Francia, algunas de Alemania y muchas de Estados Unidos. Bien, justamente, y algo que quiero aclarar antes de pasar a la siguiente diapositiva, es esto no es una clase de Derecho. Entiendo perfectamente que nos encontramos en la Facultad de Ciencias, pero para mí es muy importante dejar en claro una idea. ¿Cuál es nuestra jerarquía normativa? ¿A qué me refiero con la jerarquía? ¿Qué ley va sobre otra? ¿Qué norma va sobre otra? Un reglamento tiene la misma fuerza, yo estoy haciendo comillas, tiene la misma fuerza que una ley. Entonces, aquí voy a partir de la cima de la jerarquía normativa, es decir, lo más importante, lo que se impone sobre todo, y voy a hablar entonces de este bloque de constitucionalidad. El bloque de constitucionalidad es un nombre muy rimbombante para decir, es la Constitución y los tratados internacionales que incluyen derechos humanos, ¿vale? Es decir, esto se va a imponer sobre todo. Punto número 1. En el desarrollo de la jerarquía normativa, ¿qué sigue? Bien, las leyes federales, es decir, Constitución mata leyes, ¿vale? Bueno, las leyes federales son esas leyes que expide el Congreso de la Unión. Ya saben, ¿no?, que escuchamos, la Cámara de Senadores aprobó esto y envió a dictamen, tal. Bueno, cuando se aprueba justamente por Cámara de Senadores y de Diputados,
que integran el Congreso, tenemos una ley federal. Siguiente, los reglamentos. Miren, los reglamentos son justamente estas normativas hasta cierto punto técnicas, pero que no tienen la categoría de ley. No las expide el Congreso de la Unión. ¿Quién las expide? El Poder Ejecutivo, es decir, el presidente, ¿vale? Y los titulares de sus dependencias. Nada más si les interesa un día investigar por qué. Artículo 89, fracción primera de la Constitución Política. Bueno, entonces aquí estamos ya en otro rango. Nuevamente, leyes federales contra reglamentos, leyes federales ganan, ¿vale? Y últimamente, en épocas recientes, tenemos esta nueva visión de las normas, el soft law, el derecho suave, el derecho dúctil, como llamara Zagrebelsky. Bueno, este derecho suave tiene una característica, no es vinculante. ¿Por qué no es vinculante? Porque el soft law no lo expide un órgano del Estado. O sea, aquí en México, ni Cámara de Senadores, ni el presidente, ni el Poder Judicial, nadie expide soft law. El soft law lo expiden organismos que están fuera del Estado mexicano, pero que tienen mucha importancia técnica. Por ejemplo, en el caso de los contadores, las normas de información, entiendo que aquí hay algunas empresas, las normas de información financiera, eso es soft law. Bueno, entonces ya tenemos esta jerarquía normativa. A partir de esto vamos a construir cuál es la normativa que tenemos en México. Antes que nada, quisiera puntualizar un poquito de derecho comparado. ¿Qué es esto de derecho comparado? Ver qué tenemos aquí en México y ver qué tienen en otros estados. Y en este caso voy a señalar Estados Unidos. Estados Unidos muy incipientemente, voy a intentar ir rápido. Por ejemplo, Estados Unidos, una de sus normativas, la Ley de Privacidad de Comunicaciones Electrónicas. Esta ley que emite el Congreso de los Estados Unidos para proteger la escucha de comunicaciones privadas. Claro, con posteriores normativas como la Patriot Act, esto ya quedó un poquito desactualizado y es una ley además de los 80s. Otra que los ponentes anteriores ya han mencionado reiteradamente y que es un pilar incluso aquí en México, el marco del NIST. Bueno, ya sabemos que nos da algunas directrices sobre ciberseguridad, que tal vez es una de las guías más representativas en ciberseguridad al día de hoy, tanto para estados como para organizaciones privadas. Otra, la ley FISMA, que insta a todas las entidades de la Administración Pública de Estados Unidos a estar haciendo un desarrollo y esfuerzo constante para mejorar su ciberseguridad. Además de estos, podríamos contemplar tal vez la ley CISA, Cybersecurity Information Sharing Act, la ley para compartir información de ciberseguridad, que justamente permite a las autoridades compartir información que de otra manera estaría protegida con fines de seguridad nacional y protegerse de riesgos futuros para el Estado. En México, ¿qué tenemos? Tenemos una ley que muchas veces escuchamos, hace tal vez una década se puso muy de moda y constantemente veíamos spots publicitarios y vaya, Ley Federal para la Protección de Datos Personales en posesión de particulares. O en posesión de particulares. Esta ley responde a este llamado de proteger los datos de las personas. Esta ley, que es por la que vamos a cualquier establecimiento y vemos un papelito que dice aviso de privacidad, bueno, es esa ley la que obliga a tener ese aviso de privacidad. Pero eso es algo muy administrativo. También obliga a que todas las organizaciones, personas físicas, personas morales, particulares, que
en su ejercicio tienen que recibir datos de personas, deben de proteger estas. Yo sé que este no es un aspecto técnico como el que los anteriores ponentes han señalado, pero lo que sí es un imperativo legal que obliga a todas las personas a cumplir estos requisitos y justamente en fortalecer las medidas de ciberseguridad que los ponentes que me precedieron han mencionado reiteradamente. Ay, disculpen. Bien. Esta ley que les comento, protección de datos personales en posesión de particulares, plantea, por ejemplo, ciertas medidas, obliga a que todos aquellos que tienen el control de estos datos que han recibido y que además deben de haber recibido lícitamente, habiendo informado para qué los necesitaban, deben de implementar las medidas necesarias e iguales que las que toman para salvaguardar su propia información. Pero además de ello, la ley puntualiza en un solo artículo que deben de hacer valer las medidas técnicas, administrativas y físicas para salvaguardar esta información. En esta ley realmente no se define a qué nos estamos refiriendo con medidas técnicas, administrativas y físicas. Sin embargo, su homólogo de ley, que va dirigida, en vez de particulares, va dirigida a los órganos del Estado, en esa sí se puntualiza a qué se refiere, incluso se indica de qué, enumerativamente, no limitativamente, a qué se refiere cada una de estas medidas. Les voy a comentar cuando pase a la siguiente ley. Bien, como les decía, esta ley coloca este imperativo: voy a proteger mi información. Ahora, paso a la siguiente. Esta es la que les comentaba, un poquito diferente, nombre larguísimo: Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Los sujetos obligados son los órganos del Estado. Bien, esta ley es casi una década más novedosa, entonces en el texto de la ley hay salvaguardas que faltan en la ley anterior que comentaba. Y en esta, por ejemplo, sí se precisa desde la ley a qué se refiere con medidas administrativas, medidas físicas, medidas técnicas. Por ejemplo, puntualiza, por lo que toca a medidas físicas, es justamente garantizar la seguridad del perímetro donde se tiene salvaguardada información. Es medida física. Medidas técnicas, bueno, la implementación de software conveniente para salvaguardar estas medidas y prácticas como las que anteriormente se han señalado. ¿Qué otro? Medidas administrativas. Por lo que toca a las medidas administrativas, aquí es un poco vago, y es que a veces nos vemos muy influenciados por prácticas de otros estados. Voy a poner un ejemplo: acuerdos de confidencialidad, los famosísimos NDAs, que son tan comunes en el medio de las tecnologías de la información. El NDA, desde su nombre lo señala, estamos hablando de un derecho que no es el nuestro, estamos hablando de Estados Unidos. Los NDAs sí están perfectamente regulados en Estados Unidos. Uno lee el Código de Procedimientos Civiles, por ejemplo, de California, y ahí está precisado la regulación de un NDA. Aquí en México, ustedes saben, un Código Civil o un Código de Procedimientos Civiles, y no encuentran esa referencia. En toda la normativa nacional solo hay una mención a acuerdos de privacidad, estos acuerdos de non-disclosure, y es en la Ley para la Protección de la Propiedad Industrial. En esa ley se puntualiza la existencia de esos avisos, pero únicamente para los secretos industriales, ¿vale? Que ya es un poquito distante de lo que estamos hablando. Nada más lo comento para que lo tengan presente. Ocurre con suele ocurrir. Ya mencionamos NDAs, acuerdos de confidencialidad, y aquí no los hay.
regulados por lo menos como allá, no. O sea, insisto, en la materia de propiedad industrial, específicamente por lo que toca a secretos industriales, y claro, faltar a ellos sí constituye un delito. Bueno, les comentaba entonces de esta ley de protección de datos en posesión de sujetos obligados. Esta va un poquito más allá, incluso elementos que están regulados en un reglamento, los incluye en esta ley. Nuevamente insta a todas las autoridades que tienen información a emplear protocolos novedosos, a tener una actividad constante en el desarrollo de su infraestructura y de su capacidad de seguridad, que, insisto, en lo que hemos vivido los últimos años, constantemente se falta a ello. No quiero entrar en temas políticos, pero creo que todos sabemos de qué estoy hablando. Otro elemento bien importante aquí, en México, son las bases técnicas de seguridad informática. Estas bases técnicas no son ley, ojo, no son ley. Se emiten en un decreto por parte de una pequeña unidad de la Presidencia de la República, que es la encargada de llevar la Estrategia Digital Nacional, de la que voy a hablar en un momento. Bueno, en estas bases técnicas se puntualizan algunos puntos y, vaya, yo los invito a consultarlas, ya saben, en Google está todo, bases técnicas de seguridad informática, y van a encontrarse con un documento chiquitito, son 4 páginas, que en bullet points presenta medidas de prevención, medidas de identificación y medidas de acción. No entraré a mencionarlas, porque finalmente eso es algo más propio de los diestros en esta materia, que son ustedes. Bueno, y en nuestra regulación, ¿cómo nos encontramos? No estamos como Estados Unidos, no estamos como la Unión Europea, pero sí hay esfuerzos en la materia. El problema es que están, insisto, todos dispersos. Está muy atomizado, entonces no es fácil distinguir esto es ciberseguridad y esto no. Y además hay un problema que en las discusiones del Congreso, lo que entendemos por ciberseguridad cambia mucho. Voy a poner un ejemplo. Hace 15 días justamente, 2-3 semanas, en la Cámara de Senadores se discutió el desarrollo de una ley de ciberseguridad para niños, niñas y adolescentes. Bueno, se presentó un estudio, ¿verdad? Pero lo que se centró esa mesa de trabajo, le voy a llamar, fue en cuáles son los riesgos de que los menores de edad usen libremente redes. ¿Cuál es la problemática de que menores que no tienen conocimiento tal vez de muchos aspectos de la vida y de muchos peligros usen libremente las redes sociales? Bueno, esto no está en el plano de ciberseguridad que hemos estado hablando. Es otro tipo de seguridad, es seguridad en el ciberespacio, pero no es per se lo que hemos venido platicando. Y además ahí lo que vamos a terminar es teniendo una ley que homologa a la ley COPPA, la de protección de menores de Estados Unidos. Bien. Entonces, bueno, nada más para cerrar esa idea, les comentaba, tenemos una visión muy amplia de lo que es la ciberseguridad, y es que lo que un abogado entiende va a ser muy distinto de lo que ustedes, los especialistas o futuros especialistas de la ciberseguridad, van a entender. Creo que justamente ejercicios como en el que estamos en este momento son muy importantes, toda vez que necesitamos tener una actividad interdisciplinaria para mejorar nuestras regulaciones, nuestra capacidad operativa, en general, nuestra nación. Bueno, y entonces quisiera hablar un poquito de nuestra regulación. Como recordarán, hace un momento platiqué cuál era la jerarquía normativa. Ahorita voy a comenzar justamente desde la cima, que va a ser nuestro cimiento. La Constitución. La
Constitución, en su artículo 16, párrafo segundo, señala este derecho humano a la protección de nuestros datos. ¿Vale? Entonces, estamos hablando de derechos humanos, es la Constitución, y ustedes recordarán tal vez que hablaba de los derechos humanos que integran ese bloque de constitucionalidad del que hablé. Y ustedes me podrán preguntar, Héctor, ¿y hay algún tratado internacional que hable de esto? Sí. Un ejemplo es el anexo del Acuerdo Transpacífico, en concreto el artículo 14, señala la obligación de proteger los mensajes de datos. Ojo, entonces estamos hablando casi a nivel constitucional. El TEMEC, en su artículo 19, todo se trata de ciberseguridad y de las obligaciones que adquieren los estados de proteger la información y de proteger las comunicaciones y proteger las operaciones del comercio electrónico. Además de implementar medidas para, en conjunto, solucionar problemas e incidentes de seguridad de la información. Cabe destacar, tal vez alguno haya escuchado de una convención que se refiere a la ciberseguridad, la Convención de Budapest. Insisto que está totalmente dirigida a la regulación de delitos informáticos. Esa no la voy a mencionar porque México no la ha suscrito, entonces para nosotros eso es paja. En otros estados sí será importante, aquí no. México a la fecha no la ha suscrito. Paso al siguiente nivel, las leyes federales. Y aquí es donde les comentaba, está muy atomizado de qué va la ciberseguridad. Por ejemplo, aquí me limité a poner siglas para no cansarlos con textos larguísimos. Es el Código de Comercio. En el Código de Comercio se regula, por una parte, el comercio electrónico y se plantea qué será una firma electrónica avanzada y qué principios debe de contener esa firma electrónica avanzada. ¿Quiénes van a poder ser autoridades certificadoras? En esta firma electrónica avanzada, pues destacarán aspectos como el no repudio, la autenticidad, la confidencialidad, que ustedes los especialistas sabrán cómo implementar con los algoritmos y métodos de criptografía que tengan a la mano. La siguiente, la ley federal, ley de firma electrónica avanzada, que regula más a fondo este elemento que he comentado, firma electrónica avanzada. Ustedes, insisto, mejor que un servidor, conocerán la naturaleza de la criptografía que subsiste en la firma electrónica avanzada. Otra ley que llama la atención es la ley para regular las instituciones de tecnología financiera, para los cuates, ley FinTech. Ley FinTech establece que todas las instituciones de tecnología financiera, que así son reconocidas por el Estado mexicano, tienen obligaciones de tener políticas de seguridad, bases para desarrollar esta seguridad y garantizar, no quiero repetir tanto la palabra seguridad, pero estamos hablando de ello, y garantizar la seguridad de sus operaciones y de sus clientes. Además, esta ley contempla muchos delitos que ocurren únicamente cuando se vulnera a una institución de tecnología financiera. Cabe destacar que la misma ley establece que todos esos delitos únicamente serán perseguidos cuando su comisión sea dolosa. Es decir, que quien perpetra ese crimen, ese delito, haya tenido la voluntad de realizarlo, no porque haya sido un accidente. Por cierto, esta regulación contempla algunas penas graves, o sea, penas privativas de libertad, es decir, cárcel de 3 a 9 años. Mientras que otras regulaciones contemplan penas más chiquitas. Pero bueno, destacar eso. Aquí también encontramos esa obligación de mantener mecanismos de seguridad y que además se le deben de hacer de su conocimiento a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Uno que no puede faltar, Código Penal Federal. El Código Penal Federal es donde encontramos ese delito del hackeo
y que todos estos tipos de ataques cibernéticos intentamos ver cómo encuadrarlos en ese supuesto. Porque además, el texto del Código Penal Federal es un tanto ambiguo. ¿Cuál es la diferencia entre alterar y modificar? Lo que sí quiero puntualizar, insisto, no voy a hablar de estos delitos en particular, pero si quieren leer de qué van, artículos 211 bis 1 y 211 bis 2 del Código Penal Federal. Se puntualizan estos accesos no autorizados a información, su destrucción, alterarla, modificarla, simplemente acceder a ella. Y de esos delitos vemos que las penas son francamente de risa, perdón por la expresión, pero una pena de 6 meses a 2 años da la oportunidad a quien comete esas actividades, esas conductas, de optar por un mecanismo abreviado que no los voy a aburrir. Se trata de que le pongan una pena mínima, 6 meses y ya estás fuera. Después de haberse robado 6 terabytes de información de la Secretaría de la Defensa, ¿no? Bien. Claro, ahí pueden ocurrir otros eventos que no es clase de pena. Paso al siguiente nivel, los reglamentos. Estos reglamentos vamos a encontrar por una parte reglamentos de las mismas leyes, les puntualizo, reglamento de la ley de firma electrónica avanzada, los reglamentos de las áreas de tecnologías de la información, de cada dependencia, y otro que también tiene el carácter de reglamento, las normas oficiales mexicanas. Aquí en México, una que refiere a las medidas que se deben de implementar en la seguridad de mensajes de datos, la NOM 151 SCFI 2016, que derogó al anterior del 2002. Estos reglamentos ya tienen una naturaleza mucho más técnica, porque justamente los expiden una pequeña entidad que tiene a su cargo la aplicación de una ley. Insisto, reglamentos de ellos tenemos estos. Y dependencias tenemos un montón. Entonces, ahí están algunos ejemplos de esos reglamentos. En otro nivel, más abajo, con un carácter no tan vinculante para nosotros como particulares, están las bases, los manuales que se emiten. Justamente en el marco de la Estrategia Digital Nacional, se han emitido diversas bases de seguridad informática por parte de la Presidencia de la República, como las que les comenté hace un momento. Estas bases lo que señalan son directrices que deben de seguir las dependencias del Estado mexicano. Y justamente para esta plática me di a la tarea de hacer un montón de solicitudes de información por plataforma de transparencia a las dependencias del Estado mexicano, Secretaría de la Defensa, Secretaría de Gobernación, Secretaría de Economía, a todo el mundo. Y algo que me llamó la atención es que las posiciones respecto a la seguridad informática no eran consistentes. A pesar de tener un marco en común, no todas necesitaban el mismo marco, y algunas incluso tenían, o sea, lo que respondían es preocupante, porque quiere decir que no hay seguridad informática en esas organizaciones. Algunas, claro, sí se destacaron por tener un cumplimiento muy loable de las leyes, como por ejemplo Cámara de Diputados, Instituto Federal de Telecomunicaciones. No voy a hablar de los que no les fue muy bien. Ellos sí planteaban perfectamente cuál era su marco normativo, incluso cuáles eran sus manuales de seguridad, cuáles eran los protocolos que seguían cuando identificaban un incidente de seguridad de la información, incluso cuáles eran las formas que estaban tomando medidas para capacitar a su personal en los peligros del espacio virtual. Cómo configurar sus contraseñas, cómo protegerse de ataques de ingeniería social, en fin. Insisto, muy bien trazados sus
criterios para el cumplimiento de estas obligaciones. Y finalmente, el soft law. Ese que les comentaba no es ley per se, bueno, simplemente no es ley, no es una norma emitida por el Estado mexicano, pero aún así se toma como una directriz. Y por lo que toca al soft law, reiteradamente los tribunales del Poder Judicial de la Federación, los tribunales federales, han dicho, no es ley, pero sí nos sirve para determinar si los criterios están bien o no aplicados. En todas las normas de información financiera, los comentarios a los modelos convenios de la OCDE, las normas ISO. Aquí puse solo algunos ejemplos de las que refieren a ciberseguridad 27001, 27032, 27017, seguridad en cloud computing. Bien. Ahora, por lo que toca a nuestros retos y futuro. Uno de los retos que tenemos es homologar todos estos criterios. Esto de la homologación es evidente que lo necesitamos y está contemplado en la Estrategia Digital Nacional 2021-2024. Los avances no lo sabemos, pero sí está planteado eso, homologar cómo vamos a operar en ciberseguridad. Y por otra parte, que se expida una ley de ciberseguridad y que se contemple una agencia del Estado mexicano especializada en ciberseguridad. Banco de México, en efecto, tiene un grupo destinado específicamente para seguridad informática. Guardia Nacional, en su dirección científica, tiene un grupo especializado en seguridad informática. Pero lo que también estamos intentando alcanzar es esa posición que tiene Estados Unidos a la luz de su ley FISMA, de tener una agencia, por ejemplo, en el caso de NIST, que constantemente está haciendo estudios para mejorar la seguridad que emplean en la tecnología sus instituciones. Hoy por hoy, ley de ciberseguridad no la tenemos. Hay iniciativas que se están discutiendo en el Congreso, pero insisto, todavía no está. ¿Tenemos un largo camino que alcanzar? Sí, pero bueno, a mucho de lo que es por recorrer le va a tocar a los estudiantes de la Facultad de Ciencias, matemáticos, físicos, los licenciados en Ciencias de la Computación, que a futuro van a ser los encargados de garantizar esta ciberseguridad y que además creo que vale la pena destacar, es un área laboral muy bien pagada, a las que pronto van a tener el acceso. Entonces, sin más que decir y esperando haber sido del todo claro, les doy las gracias y si hay alguna duda, estoy a sus órdenes. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna duda o